Estamos a ustedes, nuestros queridos afiliados al Círculo de Construcción, porque está asociado al tema de soldadura, una de las grandes o de los grandes mitos en el tema de complejidad al aplicar un material que es difícil, con poco conocimiento, pues obviamente se vuelve ese talón de Aquiles, esa dificultad que por falta de conocimiento no la podemos aplicar, pero hoy podemos explicarles, vamos a darles algunas recomendaciones de cómo se aplica ese tipo de soldaduras enfocada al material aluminio y direccionado a uno de los procesos semiautomáticos. Así que bienvenidos, agradecerles por querer obviamente participar en estas capacitaciones que de una u otra manera enriquecen la parte personal y la parte laboral, garantizando que las soldaduras, que hoy por hoy la mayor demanda que tenemos en la fabricación de infraestructura, está relacionado con ese tipo de material. El aluminio es un material que de una u otra manera no es más que otro material convencional, que debe tener unas directrices, unos lineamientos para poder realizar las aplicaciones de soldadura. Me presento, como ya lo mencionaron, mi nombre es Gilbert Torres, experto de la línea de soldadura élite, y queremos entrar, obviamente, en aquellos consejos, aquellas recomendaciones que les va a facilitar a ustedes el día a día en la aplicación de este tipo de material. Entonces, más sin hacer más preámbulo, vamos a hablar un poco de lo que es nuestra máquina élite. Dentro de la marca élite tenemos algo que tiene referenciado todo lo que llamamos nombre comercial, referencia, especialidad, y podemos darnos cuenta que toda la información está acá, es simplemente que ustedes lo sepan entender y lo sepan administrar. Entonces, en ese orden de ideas tenemos algo que llama marca élite. Más adelante les voy a explicar de dónde la procedencia, cuáles son los beneficios, las bondades. Tenemos algo donde nos habla de qué es MP. MP es básicamente la especialidad del producto, es una máquina multiproceso, multipropósito, multifuncional, como ustedes la quieran llamar. Vamos a ver cuáles son los procesos que la caracterizan en la referencia MP. Su capacidad máxima 180 amperios. Estos 180 amperios se pueden hacer reales cuando yo lo conecto a una red 220 como tal, o 110 cuando tenemos una red de alimentación 110, pues obviamente va a tener una limitante porque pues no se va a poder extraer toda la tensión enfocada al amperaje. Además de eso, pues entender que en la parte interna de este producto tenemos nuestro material de aporte. Acuerden que para poder hacer soldaduras de este tipo de material, que es el aluminio, una lámina de aluminio muy convencional, muy normal, el material base debe ser homogéneo al material de aporte. Entonces, si tengo una lámina de aluminio, importante tener el material de aporte que sea de aluminio como tal. Entonces, todo esto lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar durante la capacitación, como para que ustedes entiendan un poco más. Además de su panel digital, que ahorita más adelante también lo vamos a explicar cómo se programa, pues vamos a facilitar que día al día ustedes tengan esa facilidad de poder programar la máquina sin ningún problema en esas aplicaciones enfocadas al aluminio. Entonces, tener presente que antes de iniciar, debemos entender que el proceso de soldadura semiautomático o los procesos de soldadura semiautomático no son nuevos, son procesos que han incursionado a través de los años. Estamos hablando que las primeras aplicaciones se hicieron en 1920, la prueba y error, y comercialmente se empezó a vender el proceso en el año 1950. Esas primeras aplicaciones que se hicieron en prueba y error se hicieron sobre el material no ferroso, como lo es el aluminio, y enfocado a un gas inerte que es el argón, que ya ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero para poderles hablar del proceso, para que ustedes entiendan un poco más cuál es el principio del proceso, es muy importante que ustedes entiendan qué es la marca élite, de dónde viene, cuáles son sus tecnologías, y para eso queremos mostrarles a ustedes una serie de diapositivas que son la forma más constructiva de que ustedes entiendan en qué consiste el tema de la marca. El tema está enfocado básicamente, como lo dice el título ahí, cómo aplicar soldadura en aluminio con proceso semiautomático. Acuérdense que el proceso semiautomático es una de las grandes ventajas que tiene porque tenemos más rendimiento, tenemos más calidad, tenemos más eficiencia. Si queremos hacer piezas más repetitivas, obviamente un proceso semiautomático nos va a dar un rendimiento bien significativo enfocado a lo que tenemos en la línea élite. Además de eso, obviamente, es importante que ustedes entiendan cuál es la definición de máquinas, porque en el mercado vamos a encontrar varios tipos de máquinas en su tecnología. Estamos hablando de lo que son máquinas transformadoras, estamos hablando de lo que son máquinas transformadoras rectificadoras, estamos hablando de lo que son máquinas electromecánicas y las máquinas inversoras. En ese orden de ideas, obviamente, independiente a cuál sea la tecnología, es importante que ustedes entiendan la definición de lo que es una máquina de soldar. Entonces, el concepto es muy claro y lo dice. Es una herramienta, tengan presente que es, digamos que esa herramienta necesaria para poder aplicar soldadura. Esta herramienta tiene una característica muy importante, y es que puede mantener un arco eléctrico controlado entre dos terminales. Entonces, la máquina lo que hace es reducir el voltaje y ampliar el amperaje de acuerdo a las variables que yo tenga que ajustar para poder hacer la aplicación de soldadura.
¿Qué más podemos decir de la máquina? Las máquinas, esa herramienta tiene una serie de características referente a la siguiente imagen. La tecnología, la esencia, o sea, no estamos hablando de un transformador rectificador, una electromecánica, sino nuestra esencia, la marca Élite, son máquinas 100% inversoras, que se caracterizan porque tienen la conversión de corriente, pueden transformar la corriente alterna en corriente directa, automáticamente para identificar que hay una corriente directa es porque existe una polaridad, aparece un más y un menos. Bajo consumo, podemos decir que estas máquinas cuando las conectamos a nuestra red 110 o 220, el consumo es muy bajo, garantizando obviamente que el consumo o en el recibo de la luz, obviamente se vea ese valor significativo, esa economía en la inversión que tenemos en la tecnología inversora. El peso de esta máquina tiene un peso promedio de 7.5 kilos, quiere decir que es muy portable, que es muy fácil de desplazar para aquellos que tenemos hoy en día, que es la demanda en domicilio, si ya el cliente no quiere ir al taller, sino que por el contrario, el cliente quiere que nosotros vayamos al sitio donde quiere hacer la reparación, la fabricación o la aplicación de soldadura como tal. Entonces, utilizar un peso o aliviar un peso en las máquinas inversoras hace que nuestras máquinas sean muy fácil de desplazar. Tenemos algo que se llama integrado, o sea, las tarjetas inversoras están diseñadas a base de integrados, resistencias, transitores, IGBTs, condensadores, etcétera, etcétera, que lo que hacen es entregar de manera más precisa y exacta la corriente eléctrica asociada, obviamente, en una conversión de voltaje a amperaje con otra serie de tecnologías y bondades que nos entrega la marca. La eficiencia, lo sigo resaltando, el proceso semiautomático en una tecnología inversora hace que la calidad de la soldadura sea mucho más eficiente, sea mucho más atractiva para el ojo crítico, que a veces de una otra manera el resultado de una aplicación de soldadura es la que manda más la confiabilidad en una aplicación de soldadura. Y además de eso, pues nuestras máquinas inversoras tienen la capacidad de poder tener procesos especiales. Estamos hablando de que está asociado a lo que llamamos a los procesos de soldadura. Entonces, la siguiente imagen nos va a hacer la descripción básicamente de lo que tenemos en lo que son aplicaciones manuales. Si ustedes se dan cuenta, la imagen de la mano izquierda tenemos esos procesos 100% manuales. Estamos hablando de lo que es un proceso SMW. Acuerden que cuando yo les hablo de estas siglas, estamos basados en una normatividad americana y una normatividad europea. Entonces, cuando hablamos de SMW, es la norma que nos rige americana, la AWS, donde nos dice que es un proceso 100% manual. En este caso estamos hablando de lo que es un electrodo revestido. Aplicar un 60-13, un 70-18, un 60-10 es lo que caracteriza este proceso. Pero si queremos trabajar con la norma europea, que es lo que caracteriza nuestro producto de élite, no lo vamos a encontrar como SMW, sino lo vamos a encontrar como proceso MMA, que básicamente es el mismo. Tenemos al lado derecho, perdón, la imagen de lo que es el otro proceso manual, el proceso GTAW, más conocido como TIC. Aquellos procesos que se identifican con la letra G obligatoriamente requieren de un gas de protección para poder dar estabilidad, para poder generar cordones de muy alta calidad. Esos son dos procesos manuales que encontramos en el territorio colombiano. Son procesos que no son ajenos a ustedes. Yo creo que algunos de ustedes han aplicado lo que es un 60-13, un 70-18. Asimismo, algunos de ustedes han intentado trabajar lo que es el proceso TIC, un gas inerte como el argón, una antorcha que se vende por aparte, para poder hacer aplicaciones totalmente limpias. El acero inoxidable, perdón, el acero inoxidable es el material que de una u otra manera, por norma, se utiliza para fabricar piezas que manipulan productos alimenticios. Por ende, se necesita un proceso totalmente limpio. Entonces, nuestra máquina MP180 tiene la capacidad de poder hacer también el proceso TIC sin ningún problema, pero la especialidad de ellos son los procesos semiautomáticos. Entonces, tenemos las imágenes al lado derecho donde vamos a encontrar algo que es alambres con protección gaseosa, alambres sin protección gaseosa, más conocido como el FCW. Si ustedes se dan cuenta, vemos que en los procesos semiautomáticos aparece en la parte de arriba GMW, MICMAC, aparece la G, obligatoriamente requiere gas, y en la parte de abajo hablamos de lo que es FCW, que es un alambre tubular. Dentro del alambre tubular tenemos las dos versiones, alambres que requieren gas, alambres que no requieren gas. La marca Élite es una máquina, bueno, es una marca que tiene una característica, un segmento que se llama profesional pesado, y está enfocado a que aquellas personas que no conocen la presentación física del material de aporte, pues lo tenemos en las imágenes. Tenemos lo que es en el proceso MMA, un electrodo 60-13, un electrodo 60-10, un 60-11, un 70-18. Tenemos la imagen de lo que es el aporte para soldadura TIC, son varillas que tienen una longitud de más o menos 1 metro con 20, que es el aporte que se necesita para hacer esas soldaduras. Y la presentación de los alambres en el semiautomático, pues tenemos el carrete de color amarillo que está utilizado para hacer soldaduras convencionales, acero al carbono muy normalito, la fabricación de una puerta, de una ventana, la unión de una pieza, un cerramiento, de una cubierta, de una escalera metálica.
es lo que se utiliza con este tipo de alambre. Y tenemos la presentación de lo que es un alambre tubular, es un alambre totalmente hueco, si ustedes se dan cuenta en la imagen, hay una cubierta metálica externa que se encarga de direccionar la corriente eléctrica y aportar material base, material de aporte, perdón, pero internamente tiene un fundente, ese fundente funciona como gas de protección, entonces el fundente tiene la aleación o la combinación de 12 a 14 elementos químicos que garantiza una resistencia, que garantiza una presentación física, que garantiza la conductividad eléctrica y otras variables que hay que tener en cuenta con este tipo de alambre. Entonces, lo que les estamos mostrando acá es lo que puede hacer nuestra máquina Elite MP180 conectada a 110 o a 220. Vamos a ver entonces en la siguiente imagen cuáles son los beneficios de la marca. Acuerdan que yo les decía a ustedes que la marca Elite es un segmento 100% profesional pesado. Esta marca no solo aplica para Colombia, podemos decir orgullosamente que en el mercado latinoamericano estamos participando en la actualidad con 18 países, entonces tenemos una muy buena demanda de sus productos. El origen de la marca Elite es de tecnología 100% italiana. La manufactura donde se ensamblan estas máquinas es 100% plantas de Estados Unidos. El posicionamiento nacional, orgullosamente podemos decir que ustedes mismos se han encargado de darle el voz a voz, las cosas muy positivas de la marca como tal. Estamos en una demanda del 65 al 68% del mercado colombiano. Es un valor bien significativo porque ya la gente opta por comprar esta marca que está muy bien posicionada en el territorio colombiano. No es una marca nueva. En Colombia lleva más de 15 años el producto como tal. Y vuelvo y lo repito, lo que hemos hecho año tras año es traer más tecnología, facilitarle a ustedes las cosas para que al momento de realizar sus aplicaciones de soldadura puedan sacarle más provecho a las tecnologías y a las bondades que nos entregan nuestros productos. Tenemos el tema de garantía, por ser una máquina 100% europea, entregamos 2 años de garantía. En la garantía, obviamente, lo que hacemos es que nuestros ingenieros electrónicos destapan las máquinas, miran componentes, actualizan software y de otra manera, pues se le prolonga la garantía. ¿Qué cubre la garantía? Pues la garantía cubre que no se les va a cobrar ni la revisión ni la mano de obra. Si hay que cambiar algún componente, obviamente genera un costo, pero no es muy significativo porque su esencia, que es de tecnología inversora, pues los consumibles realmente no son tan costosos. Tenemos los centros de servicio. En la fecha aquí en Colombia contamos con 22 centros de servicio directos de la marca. No trabajamos con intermediarios, no trabajamos con centros de servicio secundarios, sino que directamente la marca los podemos direccionar en cualquier situación geográfica aquí en Colombia, a cuál centro de servicio se pueden acercar sin ningún problema. Tenemos tutoriales, tenemos ayudas que a ustedes les van a facilitar la operación, si a alguno de ustedes se les olvida de pronto dónde encontrar la información, si quedan bloqueados con la programación de la máquina, en YouTube, en Facebook, directamente con la referencia del producto, podemos encontrar que tenemos todas las ayudas como tal. El servicio postventa para esta máquina puntual, la MP180, a pesar de que es un producto que no es tan complejo, contamos con el servicio donde nosotros vamos directamente a sus empresas, a sus talleres y les explicamos cómo se programan las máquinas. Y además de eso, aquella persona que tiene de pronto la duda de comprar el producto sin verlo antes de trabajar, pues contamos con un plan que se llama plan de demostración. Podemos ir también a los sitios, mostrar cómo trabaja la máquina y ustedes pueden acceder a comprar la máquina como tal. ¿Cuál es ese segmento de trabajo? Estamos hablando de lo que es un segmento 100% profesional pesado. Ese segmento profesional está hablando de horas de trabajo. Podemos decir que esta máquina puede responder una jornada laboral sin ningún problema, de 6 a 8 horas sin ningún inconveniente. Puede trabajar cualquier tipo de soldadura. Estamos hablando de las soldaduras de producción como 60-13, 70-18, 60-10, 60-11 o la soldadura MIG convencional, pero también está enfocado a hacer aquellas soldaduras especiales de mantenimiento como son las soldaduras de aluminio en semiautomático, las soldaduras de acero inoxidable y las soldaduras de aleación. Tenemos también que por ser segmento profesional pesado, estamos hablando de un espesor de metal. Con esta máquina ustedes pueden hacer aplicaciones hasta de 9-10 milímetros de espesor sin ninguna preparación, sin ningún bisel, por lo que la hace atractiva para este tipo de segmento. Tipo de material, podemos trabajar materiales ferrosos y no ferrosos, y la tecnología sigue siendo 100% inversora. Aquí tenemos los beneficios, las bondades. Estamos hablando que la pantalla es 100% digital con una presentación LED que hace que sea más atractiva para ajustar una variable como un voltaje, un amperaje, un espesor de metal, etcétera, etcétera. En esta máquina nos permite colocar 2 tipos de carrete en su presentación: carretes de 1 kilo, carretes de 5 libras, perdónenme, de 5 kilos, no libras, sino kilos, 5 kilos. En carretes como el aluminio, podemos montar un carrete de 1 libra o de 4 libras. Es una tecnología de conexión
tipo dual ball, que se puede conectar a 110, 220 con un margen de error del 10%. Tenemos el tamaño XL teniendo en cuenta el peso, que es 7.5 kilos, la potencia, que son un amperaje, 180 amperios, y trabaja un ciclo de trabajo al 40%. No podemos exceder esta máquina más de un método continuo de soldadura, porque obviamente ya tenemos que hablar que la máquina requiere o debe tener un tiempo de operación, un tiempo de reposo. Hablamos de los procesos, ya les expliqué, procesos manuales como el electrodo, como el TIC, la especialidad de ella, los procesos semiautomáticos y las tecnologías que ayudan. Entonces, para el caso del electrodo revestido tenemos algo que se llama anti-stick. Si por accidente el electrodo se queda pegado sobre el material base, la máquina activa sus sistemas de seguridad para que se bloquee e impida que se dañe la tecnología. Tenemos algo que se llama hot start, que incrementa el porcentaje de amperaje para que inicie fuerte en los revestimientos gruesos y después se estabiliza. Y a su vez tenemos algo que se llama función sinérgica. La función sinérgica es una tecnología que nos facilita, o la máquina realmente nos hace una serie de preguntas donde nosotros identificamos cuáles son esas respuestas y la máquina nos va a programar unas variables importantes. En el proceso TIC tenemos algo que llama inicio lift-ar, que básicamente hay un contacto del tuxeno sobre el material base para evitar que el afilado se pierda, que la punta que se le saca ese tuxeno no se pierda en el cordón de soldadura y que genere un defecto como tal. Tenemos esto que es la tecnología sinérgica, es lo que la máquina nos hace como una serie de preguntas donde vamos a identificar un tipo de gas, si es un gas activo, si es un gas inerte, si es un gas tipo mezcla. La máquina nos va a preguntar qué diámetro de hilo, qué diámetro de alambre va a trabajar, el amperaje y el voltaje que simultáneamente lo va a ajustar la máquina. A medida que yo le muevo el amperaje, que es la penetración, la máquina me ajusta el voltaje, que es la presentación. Tenemos un valor informativo que es la salida del alambre, cuánto metraje puede entregar la máquina, cuántas revoluciones puede girar el rodillo o el motor. Tenemos algo que se llama inductancia, simplemente es acelerar el desprendimiento de la gota garantizando cordones de más calidad, de más uniformidad. También nos pregunta algo acerca del espesor de metal. Acuerden que cuando la conectan a 110, la máquina me permite soldar hasta un espesor de 3 milímetros. Cuando la conecto a 220, pues podemos hacer soldaduras hasta de 10 milímetros sin ningún problema. El selector de polaridad, acuerden que es una máquina rectificada, tenemos un más y un menos, y ahí tiene un cable que nos permite poder mejorar esa estabilidad de arco o esa conductividad de arco. El ajuste de la purga del gas y la alimentación automática. ¿Cuáles son los ejemplos donde ustedes pueden poner a trabajar esta máquina con total confiabilidad? Estamos hablando de los trabajos en casa, los talleres de mantenimiento, el sector de los carroceros para fabricar obviamente un trailer, una carrocería de espesor delgado o el espesor que estoy recomendando que va entre los 3 octavos hasta de 1 octavo hasta 110 y 3 octavos hasta 220. También podemos segmentar esta máquina en los talleres de motos, en las soldaduras especiales, que tenemos una muy buena demanda en el campo, los talleres de la metalmecánica, el tema de los domicilios, los talleres automotrices, la carpintería metálica, que coloquialmente se conoce como la ornamentación, taller de reparación y estructura liviana es el enfoque de esta marca como tal. Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo de lo que es la marca Élite. Básicamente lo que queremos mostrarles a ustedes es cuáles son los beneficios y las bondades que tiene la máquina. Independiente de eso, pues importante la parte práctica, muchachos, que ustedes entiendan cómo se programa esta máquina. En la parte de atrás tenemos el encendido, entonces vamos a aprender la máquina, vamos a ver que es una máquina rectificada, como les decía anteriormente, porque tenemos algo que se llama polaridad. Entonces, tiene un menos y tiene un más. Tiene este cablecito, que es el que me permite poder conectar la polaridad o poder direccionar la polaridad de lo que yo requiero. Entonces, normalmente la antorcha para trabajar con un alambre de protección gaseosa se necesita que este cable siempre esté en la polaridad positiva. Y en su efecto, para cerrar el circuito, necesitamos que la portamasa esté en la polaridad negativa. Entonces, esa es la manera adecuada de conectar los cables. Si yo no conecto esto, pues el alambre va a salir, pero no va a generar arco eléctrico. Entonces, es importante que siempre lo conecten. Alambres que requieren o procesos que requieren protección gaseosa, la antorcha siempre va en positivo. Entonces, yo les he explicado a ustedes en la diapositiva que hay algo que llama función sinérgica. El tablero puede ser muy complejo a simple vista, pero con una buena tutoría, con un buen acompañamiento, les podemos explicar a ustedes que esto es muy fácil de programar. Entonces, la primera pregunta que nos hace la máquina es, oiga, ¿qué tipo de gas va a trabajar? Entonces, cuando yo lo coloco aquí en la función sinérgica, la máquina me dice, puede utilizar un C100 que equivale a un dióxido de carbono, puede utilizar un C25 que aplica para una mezcla, un gas inerte, puede utilizar un alambre fluscor o alambre tubular, que es el que yo les decía que se puede utilizar con gas o sin gas, y podemos utilizar soldaduras para aluminio. Para utilizar las soldaduras en aluminio se requiere colocar un dispositivo anterior. En la imagen que proyectamos de la diapositiva vimos algo que llaman torcha spool gun. Esa máquina me permite también adicionarle a la spool gun para poder facilitar operaciones en longitudes largas, complejas. En ese orden de ideas, pues lo que necesitamos en ese momento es poder programar un gas tipo mezcla. Tenemos algo que también nos permite hacer la máquina y es seleccionar los procesos de soldadura. Entonces tenemos acá algo que se llama electrodo revestido,
con ese botón movemos el amperaje, con ese botón movemos algo que llama fuerza de arco. Si queremos pasarlo al proceso TIC, vuelvo y le repito, en el TIC necesitamos un accesorio adicional que es la antorcha, necesitamos el gas de protección para poder hacer el inicio de arco, se llama la tecnología Lift-Arc, simplemente hay contacto del material base con la punta del tuxeno y a levantar inicia el arco. ¿Qué más nos pregunta la máquina? En la función sinérgica, pues nos dice qué diámetro de alambre van a trabajar. Entonces, comercialmente en Colombia se conoce el 0.30, que es su equivalencia a 0.8, el 0.9 que equivale a 0.35. Tenemos un botón que nos permite enhebrar el alambre desde la parte interna, pasando por toda la longitud del alambre, de la antorcha, perdón, sin tener que accionar el gatillo. Entonces oprimimos este botón, que tiene la figurita de dos bolitas y una flecha, donde indica que es el alambre de aporte. Entonces lo oprimimos y la máquina nos empieza a enhebrar. Y tenemos algo que es muy importante y es el botón que nos permite hacer la purga del gas. Entonces, importante que como vamos a hacer una aplicación de soldadura en ese material que es el aluminio, necesitamos algo que llama el gas inerte. Entonces el gas inerte está acá enfocado a algo que se llama argón. Para hacer soldaduras en aluminio se necesita gas inerte en presentación de argón. Ese gas de argón tiene un regulador de flujo. El regulador de flujo está compuesto de un manómetro, que es el que me indica la presión o el llenado de la botella, y un flujómetro. Cuando yo acciono ese botoncito que les digo a ustedes para ajustar la purga, un cuarto de vuelta ya para soltar la presión de la botella, oprimo acá, y mientras yo oprimo acá empiezo a moverlo con mi regulador de flujo. Entonces el flujómetro, perdón, tiene una unidad de medida que se llama litros por minuto. Normalmente se debe ajustar entre 5 y 10. Voy a proyectar acá para que la cámara les pueda mostrar que aquí hay una esferita. En ese orden de ideas estoy buscando la escala acá, estoy entre el 10 y el 15, lo estoy dejando más o menos en 12 litros por minuto, y es la manera más precisa de calcular esa fluctuación de gas. ¿Cómo lo logré hacer? Oprimiendo aquí el botón sin tener que accionar la antorcha. Entonces, una facilidad que nos permite la máquina para poder ajustar de manera más exacta y precisa el paso del gas. ¿Listo? Vamos avanzando en el tema. Como es una aplicación de soldaduras especiales, la mejor opción es recomendarles a ustedes que lo hagamos una programación 100% manual. ¿Qué quiere decir programación 100% manual? Que yo debo de mover de manera independiente algo que se llama amperaje, que es este indicador. El amperaje es la penetración a la pieza que voy a soldar, y a su vez debo regular algo que se llama voltaje. El voltaje es la presentación de la soldadura, qué tan angosto y qué tan ancho quiero que quede un cordón de soldadura. Entonces, tener presente, muchachos, que cuando yo quiero hacer este tipo de soldaduras, el aluminio tiene una característica particular, y es que tiene un óxido superficial que se llama el alúmina. El alúmina normalmente su punto de fusión oscila entre los 400 y 600 grados Celsius. El aluminio tiene un punto de fusión que oscila entre los 400 y 600 grados Celsius, mientras que el óxido superficial, el alúmina, oscila entre unos 2000 a 3000 grados aproximadamente. Entonces, para poder fundir el alúmina, se recomienda obviamente en espesores gruesos. Quiero hacer la aclaración. En espesores gruesos el aluminio se debe precalentar. ¿Cómo se precalienta? Con herramientas, como en este caso tenemos algo que se llama un gas butano. Simplemente yo proyecto aquí la llama y lo hago acá sobre mi pieza. Esto aplica obviamente para un espesor grueso. Como tenemos una lámina delgada, esta lámina está oscilando realmente entre los 2 y 3 milímetros, entonces no hay necesidad de precalentar, pero importante que ustedes entiendan que ese es uno de los métodos para precalentar el aluminio. Otro método para precalentar, estamos hablando de lo que es un soplete, el mismo proceso chicorto, chicombustible, son algunas herramientas para poder precalentar el aluminio. En ese orden de ideas, estamos enfocados a algo que oscila comercialmente entre los 2 y 3 milímetros para hacer alguna estructura en aluminio, para hacer un cerramiento. Digamos que acuérdense que el aluminio, uno de los materiales que nos facilita fabricar piezas por su peso tan liviano, para poder hacer desplazamientos sin tener tanto desgaste físico. Entonces, tener presente esto, la capa superficial de alumina necesita romperse para que ataque el aluminio como tal, ¿listo? Como es un espesor tan delgado, simplemente con el ajustado del amperaje aquí en un buen resultado, en una buena graduación, podemos atacar esa alúmina, perdón, y atacar el aluminio logrando cordones de muy buena calidad. Tenemos ya aquí una pieza dispuesta, obviamente, a esto lo que llamamos categorías de soldadura. Esta categoría de soldadura es una categoría tipo filete. Tenemos una platina horizontal y tenemos una platina vertical. Tenemos un material que está 100% saneado, 100% limpio. Quiere decir que nosotros debemos remover esa capa de óxido superficial, que es el alúmina, a través de componentes químicos o simplemente con un cepillo metálico. Quito esa capa y obviamente tengo que hacer la aplicación
inmediatamente. ¿Por qué? Porque normalmente se puede oxidar el producto y se puede dañar. ¿Listo? Tenemos disponible ya nuestra máquina, dispuesta nuestra máquina para poder hacer la aplicación. Y obviamente aquí viene un factor importante, compañeros, ustedes que pertenecen a este círculo especialista Sodimac Home Center, y es la seguridad personal. La seguridad personal está enfocada a que nosotros vamos a estar expuestos a agentes contaminantes como lo son la temperatura, normalmente el punto de fusión oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius, por ende podemos tener proyecciones donde las quemaduras pueden tener una consecuencia bastante alta, quemadura de primero, segundo, tercer grado. Obviamente hay que limitarlas con nuestros elementos, nuestro overall, preferiblemente en algodón, un material que de una u otra manera pueda controlar la temperatura, la chispa, la proyección. Además de eso, también vamos a estar expuestos a la concentración de humos, de gases tóxicos, elementos como el azufre, como el cromo, como el níquel, que son altamente tóxicos para el sistema respiratorio. Se deben aislar obviamente con un respirador de humos. La proyección de ruido, la emisión de ruido realmente, normalmente los procesos de soldadura oscilan entre los 45 a los 67 decibeles, por ende necesitamos la protección auditiva, tapones de silicona tipo espuma. Tenemos también obviamente la proyección de rayos invisibles infrarrojos y ultravioleta, que de otra manera se requiere utilizar lo que tenemos hoy por hoy en tecnología, que es una careta fotosensible, careta inteligente, que de otra manera ya no tenemos que estar pensando en subir y bajar, sino que usa una careta muy liviana, que tiene un doble arnés, un arnés ajustable, para que yo simplemente mantenga mi careta puesta y pueda ver en mi entorno, y al momento de hacer arco eléctrico debemos utilizar la careta como tal. Para poder utilizar la careta, obviamente necesitamos proteger nuestro cuero cabelludo, nuestra piel enfocada a la emisión de proyecciones, y tenemos nuestro capuchón. El capuchón obviamente nos va a servir como aislante, y obviamente los guantes, que son los que nos van a facilitar la operación en la aplicación 100% semiautomática. Esta es la careta fotosensible, es una careta de un polímero de muy alta resistencia, por ende es una careta súper liviana, es una careta que oscila entre los 470 a los 500 gramos aproximadamente. Nos va a facilitar de una otra manera que el sistema óseo no tenga ningún desgaste constante, frecuente, porque por ser una careta súper liviana, pues nos va a facilitar la operación. Tenemos algo que se llama botón de sensibilidad, tenemos algo que se llama botón de retardo, y tenemos algo que se llama botón de tonalidades. Normalmente para los procesos de soldadura, personas que no tienen formuladas gafas, la tonalidad entre 11 y 11.5 son las recomendadas. Personas que tienen formulada gafas, la tonalidad 10 y 10.5, de acuerdo a la necesidad. La careta tiene algo que se llaman sensores. Estoy proyectando aquí para que ustedes vean que en la parte de arriba, donde dice la marca Elite, voy a proyectarlo acá, tiene dos cuadritos. Entonces esos son los sensores que nos permiten enfocar y reaccionar frente al arco eléctrico. Siempre yo recalco que como es una careta inteligente, se recomienda siempre aislar de la luz. Entonces siempre hay que guardarla en su empaque original, meterla en una bolsita, porque yo puedo decir en ese momento no estoy haciendo soldadura, pero la careta sí está trabajando porque la fotocelda está recibiendo la luz del día referente a los sensores o a la luz realmente. Entonces simplemente hay que aislar para que la careta se pueda cumplir su función de descanso. También tiene alguna función que llama funciones de soldeo. Aquí esta tiene una función que llama función de pulido o amolado, y básicamente lo que hacemos es habilitarlo para las aplicaciones de soldadura. El arnés, que hace que sea muy ajustable, tipo espuma aquí para la parte frontal, aquí ajustable en la parte trasera para que se ajuste a, digamos que a los diferentes diámetros de cráneo. Y pues básicamente la careta, que tiene algo que se llama Elite True Vision, que hace que cuando yo haga arco eléctrico, el cordón se vea tan perfecto que además de ver el cordón, puedo ver un ángulo bien significativo donde estoy haciendo mis aplicaciones en mi entorno. Pues ya tenemos lista la máquina. El soldador obviamente tiene todos sus elementos de protección personal, y básicamente lo que hacemos es realizar la aplicación de soldadura. Acuérdense que siempre hay que hacer o siempre recomiendo que para poder hacer la aplicación real en la pieza como tal, ya tenemos la pieza lista, debemos hacer algo que se llama prueba y error. Entonces siempre yo recomiendo un pedazo de chatarra, obviamente ya está contaminada, pero se llama chatarra, para yo poder ajustar la máquina. Entonces, antes de iniciar una pieza 100% sana, donde yo quiero que los cordones me queden de muy buena calidad, siempre voy a utilizar un pedazo de pieza para ajustar mis variables. ¿Listo? Entonces, ya tenemos algunas recomendaciones. Entonces, tenemos aquí que tener en el amperaje más o menos 280 revoluciones por minuto, con un voltaje de 15.5. Vamos a ver cómo logramos esas soldaduras. Entonces ya tenemos listo el gas, tenemos listo el aporte, tenemos listo el material base, y vamos a ver cómo se comporta la soldadura.
Entonces tenemos algo que llama transferencia cortocircuito. La transferencia cortocircuito, si la cámara la proyecta, es la capacidad que tiene la máquina de poder entregar la gota de soldadura sobre el material base. Fíjense que es un sonido agradable, es un sonido atractivo, porque está compensando lo que es el amperaje con el voltaje. Ahí tenemos la prueba y error. Podemos ver que el cordón queda supremamente brillante, muy buena uniformidad, en una programación muy básica, muy sencilla de ajustar la máquina, y yo lo único que tengo que hacer es realizar mis aplicaciones. Ya hicimos la prueba y error, tenemos la pieza disponible con una preparación previa, una limpieza, quitamos el óxido, removimos material contaminante, y ya lo que tenemos que hacer es, en los procesos semiautomáticos para realizar soldaduras de aluminio, hay dos técnicas que se llaman técnica de empuje, es cuando iniciamos del lado derecho y finalizamos en el lado izquierdo. Con la técnica de empuje yo garantizo uniformidad y presentación, pero también tengo algo que llama técnica de arrastre. Cuando yo inicio en el lado izquierdo y finalizo al lado derecho, voy a garantizar un poco más de penetración. Sin embargo, en el aluminio nunca se recomienda hacer técnica de arrastre porque el gas de protección se está quedando y por ende la soldadura va a quedar quemada, va a quedar con un hollín de color negro. Por ende, siempre se utiliza para aluminio la técnica de empuje, arrancando desde el lado derecho y finalizando en el lado izquierdo. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a hacer hasta la mitad del cupón de soldadura, del cupón de metal, perdón, de aluminio, y vamos a ver la uniformidad y el desprendimiento de la gota de soldadura, porque aquí tenemos algo que llama transferencia cortocircuito. La gota de soldadura se está desprendiendo en un número de veces versus un tiempo. ¿Cuál es el número de veces? Se está desprendiendo entre 200 a 300 veces por segundo. Cuando cae la gota, vuelve a formarse otra y sucesivamente. Entonces vamos a iniciar la aplicación como tal. Tenemos la técnica de empuje, y aquí lo que yo debo hacer es simplemente direccionar el arco eléctrico hacia donde yo quiero que quede el depósito de soldadura. Siempre en inclinación de más o menos 15 a 20 grados para que el gas de protección pueda hacer su función y conexión de los líquidos. Proteger el absorbente de aire, evitando que la soldadura nos vaya a quedar con defecto. Tenemos aquí un ejercicio, vamos a proyectar la cámara para que ustedes se den cuenta cómo el cordón quedó en su totalidad brillante. Vamos a acercar un poquitico más para que ustedes lo puedan ver. Miren cómo queda el cordón, un espesor súper delgado, en una uniformidad, una calidad, y fíjense que no es tan difícil, simplemente programar la máquina, limpiar material base y tener muy buena habilidad. Vamos a hacer otro pedacito, bajando un poco los parámetros, porque acuerden que a medida que el aluminio se calienta, posiblemente ya el amperaje va a ser muy alto. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a disminuir. Si lo teníamos en 280, lo vamos a bajar a 260 aproximadamente revoluciones por minuto, y vamos obviamente a bajar la presentación. Si teníamos en 15.5 voltios, lo vamos a bajar a 14.5 voltios. Vamos a bajar un voltaje y continuamos con la aplicación. Ok, entonces vamos a hacer la aplicación como tal, vamos a ver el comportamiento y solamente vamos a escuchar, ¿listo? Tenemos algo que se llama transferencia cortocircuito. Entonces la transferencia cortocircuito se encarga de realizar depósitos muy controlados. Técnicas como la media luna, el zigzag o las bolitas de la manera adecuada en que yo puedo realizar ese tipo de aplicaciones. Este está enfocado en un espesor que oscila entre los 2 o 3 milímetros. Miren que a medida que yo baje el amperaje, vamos a volver a proyectar la imagen acá. Se van a dar cuenta que simplemente lo que hice fue disminuir amperaje y voltaje, y el cordón cumple con sus características. Un cordón totalmente brillante, un cordón atractivo, y fíjense que no tuvo necesidad de llegar a alguna complejidad, o que normalmente lo que nosotros hablamos, que aplicar soldadura de aluminio es compleja. No, por el contrario, simplemente es tener tecnología. No está MP. En el caso de la tecnología como tal, es mostrarles a ustedes que en espesores delgados podemos tener muy buenos resultados, con muy buenas variables y con muy buena técnica de aplicación. ¿Listo? ¿Qué se recomienda de la máquina? Obviamente es una máquina que, por ser de tecnología inversora, requiere un mantenimiento preventivo. La máquina en la parte trasera tiene el sistema de ventilación, por eso es que la máquina no se recomienda dejarla cerca de alguna pared o algún obstáculo, porque impide recoger el aire frío. Ella lo recoge, lo recircula y los entrega el aire caliente por los laterales y la parte frontal. Cada vez que ustedes dejen de hacer la operación de soldadura, le dan unos 5 o 10 minuticos para que su sistema de ventilación
haga sus dos funciones, refrigerar y evacuar polución metálica. Acuérdense que nosotros en el tema de soldadura siempre estamos expuestos a ese contaminante de polución metálica, tierra, aceite, grasas, bueno, muchos contaminantes, y el sistema de ventilación lo que hace es evacuar en alguna medida. Por ser tecnología inversora se recomienda soplarla periódicamente para ayudar a evacuar toda esa polución y obviamente respetarle ese ciclo de descanso. ¿Para qué? Para que la máquina tenga más durabilidad. La marca Élite es una marca que está promediada para una vida útil que puede oscilar entre los 10 a los 12 años sin ningún problema en esas condiciones de un mantenimiento preventivo. No se trata de que todos los días nosotros estemos retroalimentando que hay que hacerle mantenimiento, sino que cada uno de ustedes, nuestros grandes afiliados al Círculo de Especialistas, hagan ese mantenimiento preventivo como cualquier electrodoméstico, como cualquier herramienta que requiere un mantenimiento. Entonces, para darle buena utilidad y larga vida útil al producto, se recomienda hacer ese mantenimiento. Bueno, para finalizar, yo creo que ya viene la parte de las preguntas. Vamos a ver cuáles son esas dudas, esas inquietudes que tienen nuestros afiliados, poderles dar una recomendación, poderles dar algunos tips, obviamente, acerca de cómo pueden mejorar esa calidad en el producto y terminado, enfocado a lo que es el material aluminio, material no ferroso. Entonces vamos a dar unos minuticos para aquellas personas que quieran preguntar acerca de este proceso de la máquina, podamos ir resolviendo esas inquietudes. ¿Listo? Listo. ¿Escuchan todos? Me gustaría saber cuáles son las preguntas que tenemos nuestros participantes del Círculo de Especialistas. De pronto me confirman si me están escuchando. Tal vez no escuchan ahí. Buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Es que yo tengo una inquietud si el equipo requiere siempre argón. O sea, yo tengo una soldadura que es sin gas. ¿Requiero siempre argón para la utilización del equipo? Claro que sí. Cuando yo les mencionaba en la diapositiva que los procesos donde aparece la letra G obligatoriamente requieren de gas. Yo les mencionaba a ustedes que a través de la historia de los procesos semiautomáticos, las primeras aplicaciones se hicieron sobre material aluminio, material no ferroso, y obligatoriamente se requiere un gas de protección tipo inerte. Por eso es que el proceso normalmente se conoce como MIG, Metal Inert Gas, aplicaciones de metales no ferrosos con gases inertes. En ese orden de ideas, obligatoriamente requiere utilizar el argón. No existe en el mercado, mucho menos aquí en Colombia, alambres que no requieran gas para soldar aluminio. El alambre que se utiliza sin gas aplica para materiales como el acero al carbono y el acero inoxidable. Tenemos otra pregunta, estoy mirando aquí también el chat y nos hablan de explicar un poco acerca del precalentamiento del material base. Entonces vuelvo a repetir, el aluminio tiene un óxido superficial que se llama alúmina. Internamente tiene su esencia, que es el aluminio. El punto de fusión normalmente oscila entre los... A ver, voy a mostrar la imagen acá. Ese es un aluminio convencional, normalito, mírenlo. Entonces, ese brillante, ese tipo de espejo que vemos ahí, el óxido que está ahí se llama alúmina. Cuando yo quiero romper esa alúmina, vamos a proyectar de pronto aquí esta imagen de esta probetica, vemos que ya no brilla, se ve un poco opaco, realmente que se ve opaco. Entonces, cuando está opaco, quiere decir que ya removimos la alúmina. Resulta que en espesores gruesos, y esto aplica es para espesores superiores a 4 milímetros, hay que hacer algo que se llama precalentamiento. El alúmina normalmente se funde en un rango de temperatura que oscila entre los 2000 a 2500 grados Celsius, mientras el aluminio se funde entre los 400 y 600 grados. En ese orden de ideas, a partir de 5 milímetros de espesor hacia arriba, hay que precalentar. Los métodos que se utilizan, en este orden de ideas tenemos algo muy práctico que es un gas tipo butano, un gas proyectado directamente hacia el aluminio, llevándolo a esa temperatura adecuada. ¿Listo? Como es un espesor delgado, normalmente yo hice la aplicación sobre una chapa que oscila
entre los 2 o 3 milímetros, o sea, no es un espesor relativamente grueso, el mismo punto del arco eléctrico me atacó la alumina, llegó al aluminio y por eso logramos esos cordones de esta calidad, cordones brillantes sin ningún problema. Entonces, en ese orden de ideas, la MP180 normalmente se recomienda hasta espesores de 3 octavos o 10 milímetros. A partir de 5 milímetros del aluminio, se recomienda precalentar. Tenemos otra pregunta aquí referente. Miremos lo del precalimiento. Otra pregunta dice que cuando se realiza la fusión entre dos metales en términos de las RPM, ¿cuánta corriente se puede estimar con ese voltaje? Normalmente las revoluciones por minuto están asociadas al amperaje efectivamente. Entonces podemos decir que cuando yo tengo acá, voy a prender la máquina, un momento. Nos está mostrando aquí las RPM. En ese orden de ideas, cuando yo hago arco eléctrico, estas RPM ya no me las va a mostrar, sino me va a mostrar el amperaje real. En ese orden de ideas, con 260 RPM, pulgadas por minuto, al momento de hacer arco eléctrico estamos trabajando entre unos 120 y 135 amperios, generando muy buena penetración, asociado con un voltaje, con una presentación. Entonces, lo que yo les decía, a medida que ustedes mueven el amperaje a voltajes positivos, el cordón más ancho, mejor presentado; a menor voltaje, cordones más angostos. Ese orden de ideas en la función manual hay que hacerlo con la prueba y error. Debo mover revoluciones por minuto y debo mover voltaje. ¿Cuántas clases de alambre de aluminio ofrecen? Comercialmente en Colombia se conocen 2 tipos de aluminios: las aleaciones aluminio-silicio, las aleaciones aluminio-magnesio. En su referencia nomenclatura, aluminio-silicio es la referencia 4043, la aleación aluminio-magnesio, la referencia nomenclatura es 5356. Independiente a cuál sea la aleación, la aplicación va a ser la misma. Espesores delgados no hay que precalentar, espesores superiores a 5 milímetros de espesor hay que precalentar. La siguiente pregunta, la serie XP, ¿en qué se diferencia? La línea XP es una máquina que cuando yo les hablé de las diapositivas, los procesos de soldadura tienen especialidades. Esta es una máquina multiproceso que está enfocada a su especialidad semiautomática. Cuando hablamos de la línea XP, son máquinas que están referenciadas a una especialidad que se llama electrorrevestido, SMAW o MMA. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, XP no aplica para esa tecnología, porque la línea XP no tiene aplicaciones semiautomáticas. La línea XP solamente te permite hacer 2 procesos: electrorrevestido y TIC. Siguiente pregunta, ¿cómo funciona o cómo se configura la tecnología de un Elite, por ejemplo? En un Elite AR 140, listo, normalmente el anti-stick, el sistema de bloqueo, cuando el electrodo se queda pegado con el material base, ya lo trae directamente la máquina, no hay que habilitarlo. En el tema del Hogstar, pues básicamente se le va a incrementar hasta el 100% para que él sea muy agresivo y después se estabiliza. Eso lo hace en un tiempo muy rápido, de 0.2 segundos. Y la fuerza de arco del Air Force normalmente se hace a partir del 50% hacia arriba. 50, 60, 70 es lo recomendado para un 60 y un 70, 18. La siguiente pregunta, a ver. En el tema de precios, obviamente no lo manejamos, es una parte técnica, operativa. Entonces, si ustedes quieren indagar un poco más, obviamente ustedes pertenecen al círculo de especialistas, donde se les va a dar toda la información, o ustedes mismos pueden participar y ir a mirar el tema de los precios. Al comprar un soldador, estos dan clase. Tenemos algo que llama servicio postventa, y vuelvo y lo repito. Para máquinas que en alguna medida pueden tener complejidad, como las multiprocesos, nosotros los expertos vamos a su taller, a su empresa, siempre y cuando estén dentro del sitio. Digamos, aquí en Bogotá aplicaría que podemos hacer el desplazamiento. Para aquellas personas que ya compran las máquinas fuera de Bogotá, si no hay un técnico, un experto que pueda visitarlos, lo hacemos a través de videollamadas, les brindamos tutoriales de cómo se programa la máquina. No damos clases para enseñar a soldar, no enseñamos a soldar, simplemente es cómo se programa la máquina. ¿Qué recomiendan la protección para los ojos, ya que los que menos protegemos de los gases metálicos? Normalmente la protección de ojos se hace con la careta fotosensible, que fue lo que les dije a ustedes, una careta que reacciona frente al arco eléctrico como tal, tiene sus tonalidades, tiene su retardo, tiene su sensibilidad, es una careta muy liviana, es la versión 2023, que es muy atractiva debido a sus dibujos, a sus colores, y es una careta que es muy comercial en el mercado. Entonces, esa es la ideal.
Aquí me hablan de que si el equipo puede ser utilizado en serpentines de aire acondicionado, digamos que independiente a la función de la pieza, es muy importante que ustedes entiendan algo que se llaman categorías de soldadura. La máquina MP está diseñada para trabajar cualquier tipo de junta, junta en filete, perdón, junta en T, categorías de soldadura como son en filete, en ranura, en K, en J, preparaciones de pies. Entonces, si tú tienes alguna preparación de junta, la máquina MP te la va a desarrollar sin ningún problema. Me hacen una pregunta acerca de soldadores láser. Digamos que obviamente siempre estamos viendo lo que son los avances tecnológicos. Digamos que la tecnología láser es ese plus que tenemos en el proceso de soldadura. De una otra manera, todavía no estamos como enfrentados a la tecnología porque es una tecnología costosa. Vamos a decir que un producto de esos puede llevar 5 o 6 veces el precio de una máquina normal. Entonces, obviamente, utilizar tecnología láser requiere un poco más de capacitación, más de complejidad y obviamente más inversión. Entonces, acuérdense que ustedes, nuestros afiliados al Círculo de Especialistas, están en un enfoque muy fuerte, en un segmento que se llama la carpintería metálica. Una inversión tan grande para realizar puertas, ventanas, herramientas, cubiertas, donde estas máquinas de soldadura láser son muy delicadas, pues obviamente la inversión no lo amerita. Tenemos para ustedes máquinas muy sencillas de programar, con muy buena calidad. Fíjense que el carpintero metálico hasta hace unos años estaba acostumbrado a trabajar electrodo revestido. El 63 es el electrodo que más se utilizaba, pero tenía muchos defectos. A veces les quedaba la inclusión de escoria, a veces se rompía el material, el rendimiento no era muy alto. Hoy por hoy tenemos la aplicación semiautomática que con simple hecho de tener un alambre enriquecido a acero al carbono con un gas tipo CO2 o mezcla, los rendimientos son muy altos, la calidad es muy efectiva y el costo-beneficio es muy asequible al mercado. Recuerden que esta máquina es una máquina multiproceso. No quiere decir que solo está enfocada a los procesos semiautomáticos. Esta máquina, si yo, por ejemplo, la coloco aquí, vamos a pedir el favor que nos proyecten a la cámara, donde necesitamos hacer un espesor delgado, que es una pregunta que me hacen. Entonces, fíjense que esta máquina en el lector, perdón, en TIC, me permite arrancar desde 10 amperios. Con 10 amperios, ustedes pueden estar enfocados a material supremamente delgado. Entonces, acuérdense que los procesos de soldadura se inventaron, se diseñaron para aplicaciones de acuerdo a la necesidad. Entonces, no solo estamos enfocados al alambre, podemos utilizar otro proceso que es el TIC, que es el proceso que puede trabajar parámetros mucho más delgados. Pero si hay buena habilidad, si hay buena experiencia, les puedo garantizar que con un alambre delgado como lo es el 0.30 en la función sinérgica acá, podemos hacer aplicación en espesores realmente delgados. ¿Listo? Estamos hablando algo de cuál es la careta más recomendada para cubrirnos el tema de humo. Pues normalmente existen caretas que tienen filtros con diferentes referencias. Normalmente esto está asociado a los proveedores que venden este tipo de elementos. No podemos hablar de alguna preferencia porque pues no es nuestro fuerte, no es nuestra especialidad, pero sí les podemos garantizar a ustedes que podemos decirles a ustedes que la marca Elite MP 180 le garantiza todo tipo de aplicación en combinación con elementos de seguridad. ¿Cuáles son esos elementos de seguridad que nosotros recomendamos con total confiabilidad? Las caretas fotosensibles, marca Elite. Además de obviamente tener mantenimiento en las máquinas de soldar, también deben hacer un mantenimiento preventivo a las caretas. Acuérdense que cuando las caretas no se oscurecen es porque el sistema de recarga, o sea, las pilas o el fotosensible, tiene algún defecto. O sea, ya se acabó la pila o el fotosensible ya no está reaccionando debido a que no tiene esa reacción. Entonces, ¿qué se recomienda? Inicialmente cambiar la pila. Acuerden que yo les mencionaba que tenemos algunos de nuestros beneficios que llaman centros de servicio. Las caretas hay que llevarlas directamente para hacerle un acompañamiento puntual y poderles dictaminar qué es lo que está pasando. Pero normalmente está asociado al cambio de pila. Una pila tiene una durabilidad aproximadamente de unos 6 a 8 meses, siempre y cuando ustedes hagan ese cuidado que es meterlo en su empaque original, una bolsita para evitar que los sensores estén reaccionando a la luz. Alguien pregunta que esta máquina trabaja en ACS. Fíjense que aquí vamos a volver a proyectar. Les dije que es una máquina que rectifica la corriente. Es una corriente directa, que sale de la corriente de menos a más. Eso aplica para electrodos en proceso de MMA, en TIC y en funciones sinérgicas.
Cuando ustedes me preguntan que si hace ese, es un proceso especial que se llama TIC para hacer soldadura en TIC, una aplicación 100% manual. Aquí nuestra máquina hace es proceso MIG. MIG y TIC son dos procesos distintos, ¿listo? Bueno, hablan de algo de descuentos. Vuelvo y les digo, es un tema de manejo indirectamente en las tiendas. Lo que sí les puedo garantizar, muchachos, es que cuando ustedes adquieran este producto ME, MP180, deben pedir el acompañamiento técnico. Nosotros los expertos, aquí en Bogotá podemos ir sin ningún problema, no hay ningún costo, es un beneficio que les está entregando el Círculo Especialistas para que ustedes, además de que aplican la soldadura, aprendan unos consejitos muy útiles que nosotros los expertos les podemos dar. ¿Cuál es el amperaje más recomendado 7018? Pues para poderles recomendar un amperaje es muy importante que ustedes entiendan los diámetros del electrodo. Comercialmente se conocen 5 clases de diámetro. 332, 1 octavo, 532, 316 y 1/4. De acuerdo al diámetro del electrodo, ustedes mismos ajustan su amperaje. Entonces, un ejemplo. Para ustedes que están ahí viendo esta capacitación, vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Dentro de su celular aparece la función calculadora. Si algunos tienen calculadora, vamos a aprender a hacer la operación. Entonces, estamos hablando de un 7018, pero ese 7018 yo lo puedo encontrar en 5 clases de diámetros. Entonces, es más comercial, 1 octavo. En su calculadora van a tomar el 1, lo van a dividir en 8 y ahí le van a dar un resultado. Cuando tienen ese resultado, lo que hacen es multiplicarlo por 1000 y ahí van a tener un valor. Si alguno de ustedes me puede decir cuál es ese resultado, les agradezco ahí a través del interno. Vamos a ver si alguien nos contestó. 1 dividimos 8, lo multiplicamos por 1000. 125 nos dice don Rodrigo Roballo, don Hilberto, don Isaías le faltó hacer la multiplicación por 1000. Entonces fíjense que el valor exacto son 125. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente para hacer 7018 1 octavo necesita un máximo de 125 amperios. ¿Y cuál sería el mínimo? Pues vamos a utilizar el diámetro anterior, que es 332. Tomen el 3, divídanlo en 32 y multiplíquenlo por 1000. Denme ese valor, por favor. 3 dividido 32 multiplicado por 1000. ¿Ninguno? Bueno, alguien don Pedro nos dice 100, no. El valor exacto. Don Rodrigo nos dice 93, correcto. Muchas gracias, don Rodrigo. Son 93 amperios. Gracias, don Isaías, también. 93 amperios es lo que necesitaríamos. Entonces, ese orden de ideas, ¿qué quiere decir? 7018 necesita mínimo 93 amperios, máximo 125 amperios en un diámetro 1 octavo. Y así sucesivamente se calcula el amperaje de los electrodos. ¿Listo? Vamos a finalizar con la última pregunta porque ya el tiempo no nos da más. Agradecerles a ustedes por la participación, por el deseo de adquirir un poco más de conocimiento y pues estamos sujetos a poderles ayudar en todo. La pregunta dice que ¿qué es lo recomendado para los cables? Me imagino que en la longitud. Si vamos a hacer una aplicación semiautomática con la antorcha, se recomienda que el cable portamasa tenga la misma longitud de la antorcha. Ahora, si ustedes van a trabajar en electrodo revestido, debe tener la misma longitud el alambre portamasa y el alambre portaelectrodo para que no tengamos deficiencia en la corriente. Y obviamente debe ser el diámetro de la red de alimentación. ¿Listo? Entonces eso viene unos códigos, unas normas. Entonces simplemente es adquirir el mismo diámetro de cable, perdón, de cable, portamasa, para el electrodo y para el portamasa como tal. Finalizamos pues esta capacitación, agradeciéndole nuevamente por la participación y estar muy atentos a esta serie de capacitaciones que son muy constructivas